interior del estómago. Las fibras de la madera se quedan pegadas al estómago y te pueden provocar heridas. Nuestros antepasados empezaron a trabajar con esto hace miles y miles de años. ¿Y mañana o pasado mañana nos lo van a prohibir porque dicen que es una droga? Nosotros solo la utilizamos como medicina. Que intenten respetar el modo en que trabajamos nuestra madera sagrada. Nosotros seguiremos con nuestras tradiciones, con nuestras plantas. Entre los ancianos se puede ver que hay muchos que respetan la cultura. Los viejos respetan la cultura, pero en las nuevas generaciones nadie reconoce su cultura. La occidentalización es cada vez más fuerte. Son los occidentales los que traen aquí la cocaína, la heroína o el LSD. Si consumes muchas drogas, cuando tomas iboga, dejas de inmediato de consumir las otras drogas. Porque la iboga reemplaza cualquier síndrome de abstinencia que puedas tener. Empecé a fumar mierda, tenía 13 o 14 años. Después empecé a probar un poco de todo. Probé LSD, me ponía ciego con todo tipo de drogas, incluso con éxtasis. Caí en la heroína, entonces tenía unos 20 años. Durante 5 años solo me metía heroína. En esa época tenía necesidad de una sustancia. Tenía la necesidad de tomar cualquier cosa para que mi vida tuviera sentido. Para tener la impresión de estar vivo, me metía 5 gramos de heroína todos los días, por lo que al cabo del tiempo, la economía empezó a resentirse y había que buscar una solución. La primera solución que se presenta es un tratamiento de sustitución. El síndrome de abstinencia físico dura una semana. Pero si se tiene un carácter fuerte, se llega a superar. El problema es que una vez superado el síndrome de abstinencia físico, está el psicológico, y entonces te hace falta una cuerda a la que agarrarte, y eso fue lo que hice. De hecho, la primera vez que oí hablar de la iboga, estaba tomando 90 miligramos de metadona, lo que es una dosis bastante elevada, y no pensé que la iboga me haría ese efecto. Al principio intenté luchar contra el producto, no tenía ganas de que me vinieran ideas y todo eso, no tenía ganas de reflexionar, pero es tan poderosa. Al cabo de una media hora, empiezas a ver que tiene efectos, sobre todo físicos. Apenas puedes levantarte, ni caminar, te flaquean las piernas. De hecho, al principio te preguntas qué está pasando. Y al cabo de un rato, se cae en una especie de letargo. Puedes tirarte al suelo, puedes arrastrarte hasta el límite, pero caminar, no. La iboga es siempre lo mismo, porque te hace reflexionar sobre ti mismo. Puedes tomarla una vez, 10 veces, 15 veces. Lo que va a hacer siempre es profundizar en tu espíritu, hacerte reflexionar sobre cosas que tenías totalmente marginadas, porque no tenías ganas de pensar en ellas, porque tendrías que empezar a aceptar tus problemas. Desengancharse con la iboga no es un viaje de placer, porque tienes reacciones físicas, tienes algunos problemas en las piernas, tienes escalofríos. Pero la mayor parte de los síntomas que se suelen tener cuando estás con el síndrome de abstinencia se suprimen en un 80%. Digamos que al cabo de 15 días recuperas muchas ideas. Te empiezas a interesar por más cosas. Todo sucede muy despacio. Muy buen día, estimados amigos televidentes. Que tengan ustedes un buen viernes. Buenos días, buenas noches o buenas tardes, depende a la hora que nos vean. El día de hoy, aquí los saluda René Sanchinelli y tengo el gusto de tener a un médico prominente, internista. Él es también adictólogo y tiene muchísima experiencia en el campo de la medicina y también es un pionero. Es un pionero que ha estado trabajando en alternativas
para el tratamiento de adicciones. Estamos a las puertas de una muy posible despenalización de las drogas, y esto pues nos preocupa a muchos porque no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar. Se dice que Guatemala, al igual como fue usada hace algunos años para hacer experimentos con ciertas enfermedades, la gonorrea y todo esto, va a ser utilizada de nuevo como un campo de experimentaciones. Y en ese sentido, todo el país se va a convertir en un laboratorio. El doctor Francisco López nos va a dar su opinión respecto a qué sucede precisamente, o qué podemos esperar. Francisco, muy buenos días, es un placer tenerte acá. Muchas gracias por la invitación, René. Sí, Francisco, las Naciones Unidas o la ONU y la OEA y todos han estado, incluso el país ha estado esgrimiendo la bandera de la libertad individual para justificar la despenalización de las drogas. ¿Qué crees vos que puede pasar en este país si eso sucede? Bueno, René, como hablábamos antes de estar al aire, ningún país del mundo ha despenalizado completamente todas las drogas. Guatemala no tiene la infraestructura sanitaria para poder responder a un eventual aumento de la incidencia de las drogas fuertes. Por lo tanto, es una situación compleja. De hecho, los que gestionan esto no se han puesto de acuerdo, pero en mi opinión, nosotros tendríamos más problemas que beneficios, porque no tenemos educación adecuada que no fomente el consumo, sino que al contrario, casi todo lo que vemos en la televisión es pro consumo. Hay poca educación con relación al uso de sustancias, de hecho todavía se les considera cualquier cosa menos enfermedades. Nuestro sistema sanitario apenas puede cumplir con las con las atenciones mínimas que se debe dar a la población. Por lo tanto, no creo que, de hecho, ningún hospital de tercer nivel, como el Hospital General o el Hospital Roosevelt, tiene capacidad de atender adictos. No existe un pabellón para adictos. Por lo tanto, yo creo que eventualmente sería más problemático. Obviamente siempre existe la parte de que va a haber siempre ganancias para las mafias y todo esto que tienen que ver con esto, pero como problema de salud creo que sería bastante problemático. Entiendo que vos tenés una clínica especializada en adicciones y sabemos que tenés un tratamiento que, aunque hace más de 3.000 años que se utiliza esta planta medicinal, y en aspectos también religiosos y digamos muy especiales en términos hasta espirituales. ¿Qué diferencia hay entre un tratamiento común y corriente, lo que se suele llamar internamiento, que dura 3, 6 meses, etcétera, y este tratamiento con la iboga? Bueno, la diferencia es muy importante. Y esto obedece a que las neurociencias han avanzado mucho en los últimos 15 años, 20 años. Ahora sabemos cosas que antes no conocíamos. Básicamente, la diferencia radica en que la iboga, particularmente el alcaloide ibogaína, iboga es la planta, el arbusto de donde se extrae químicamente, tiene la habilidad de producir cambios a nivel cerebral que son los que ocasionan las conductas de consumo compulsivo en un paciente. De tal suerte que luego de la administración del medicamento ibogaína, la persona interrumpe inmediatamente el ciclo de consumo. Y te digo inmediatamente, va a depender mucho de la sustancia, pero las sustancias que más tiempo se toman son, por ejemplo, todos los derivados del opio, heroína, morfina y todos los sintéticos también, demerol, tramadol, en fin. Pero son 72 horas y en pacientes con alcohol, por ejemplo, la interrupción es tan breve como 24 horas. Ahora,
Esto no solamente fue una interrupción. Ibogaína se une a un montón de receptores a nivel cerebral que provocan cambios en el cerebro que hacen que la persona ya no sienta más deseos de seguir consumiendo. La diferencia entonces es que actúa a nivel cerebral, mientras que los otros tratamientos lo que hacen es que la persona deja de consumir porque sencillamente ya no puede comprar, está encerrado. Se le están reponiendo sus líquidos, se le está reponiendo sus electrolitos, las sales que lleva la sangre, todo, pero esencialmente el cerebro sigue siendo el mismo, no ha cambiado nada, no hay ninguna molécula que esté actuando sobre su cerebro para evitar el deseo. Por eso es que se ve muy frecuentemente recaídas cuando las personas salen de estos centros. Si tomamos en cuenta que se mencionan cifras de arriba del 60% de alcoholismo, de alcohólicos en Guatemala, y que, digamos, la goma, para que nos entiendan un poco mejor, que causa el alcohol, me comentabas que es incluso de las más peligrosas que existen. Es correcto. Junto con la heroína. Y la ibogaína pues trata de interrumpir esos efectos inmediatamente, pero después ya no le quedan ganas al paciente de seguir bebiendo. Es bien importante poder definir que la parte física, la parte mental, que es la que tocan los psicólogos, y hay una parte espiritual también, y esa parte química, que es parte de lo físico, es ahí donde actúa la ibogaína. Sí, es correcto, René. Sucede como con todas las enfermedades cerebrales, que el cerebro no está expuesto. Entonces muchos nos comunicamos entre sí, pero asumimos que no tenemos un órgano que recibe esa información. Y en realidad en este momento, desde el punto de vista de la neurociencia, nos estamos comunicando tu cerebro y el mío, y el de las personas que nos están escuchando. Eso es exactamente lo que estamos haciendo. Entonces lo que sucede es que el ser humano es un ser integral, con todas esas dimensiones que tú dijiste: física, espiritual, metafísica, ética, emocional, y por lo tanto la enfermedad adictiva es una enfermedad que en primer lugar es incurable, y eso es una cosa que es muy importante de saber, porque una vez que se ha desarrollado una enfermedad adictiva, al menos hasta ahora, no existe una forma de poder decir que se cura. Lo que se hace es que se logra, por ejemplo con esta intervención con ibogaína, que la enfermedad deje de estar activa y por lo tanto la persona deje de estar consumiendo lo que esté consumiendo, lo cual redunda obviamente en beneficio para él y para su núcleo, porque esa es otra cosa muy importante. Estas son enfermedades que no son enfermedades de un solo individuo, siempre afectan a un grupo, es decir, a la familia y a las personas allegadas, a la persona enferma. Entonces, ibogaína obviamente, al rescatar, o digamos, sí, al devolver el funcionamiento normal del cerebro, permite que el ser humano se sane, vamos a llamarle así, o mejore en todos los aspectos, no solamente en el aspecto físico, sino que al no haber consumo, entonces empieza a haber mejoría en todas las otras áreas que recién mencioné. Vimos en el video de introducción, que es un video larguísimo, muy bueno, muy interesante, sí, que este muchacho que tenía problemas con la heroína nos describía más o menos en qué consiste el tratamiento, qué es el punto de vista de un paciente, por qué llega a ese momento de introspección. O sea, él ve hacia adentro, mira sus errores, mira hacia atrás, mira su vida. Es más o menos como ir donde un psicólogo que te empieza a hacer preguntas: ¿y usted cómo fue su relación con su madre, con su padre, con sus hermanos? ¿Qué enfermedades tenía? O sea, ves hacia adentro, es en sueños. Tu inconsciente se comunica con alguna parte de tu cerebro en sueños. ¿Qué podrías decirnos de sí, eso? Es correcto lo que tú has dicho. Con relación a la abstinencia de la heroína y del alcohol,
la abstinencia de heroína es sumamente dramática, es decir, la goma de la heroína, lo que se experimenta al dejar de consumir heroína y sustancias emparentadas, demerol, tramadol, morfina, en fin. Es una sintomatología, son muchas molestias corporales como dolores musculares, calambres, diarrea, vómitos, sudoración, secreción nasal, ardor de ojos y una terrible inquietud. Por eso es que los pacientes vuelven a reconsumir. Pero exactamente lo mismo sucede también con los pacientes alcohólicos. Un paciente alcohólico que empieza a beber y deja de beber súbitamente, va a tener un montón de manifestaciones que lo van a obligar a seguir bebiendo y continúa este ciclo. Entonces los modelos anteriores que hablábamos, lo que logran es, toman a la persona, lo internan en algún lugar y a puro tubo tiene que pasar esta sintomatología en carne viva. En realidad lo que está viendo es más daño cerebral, doble daño cerebral, porque el consumo produjo un daño cerebral, pero la abstinencia no tratada produce doble daño cerebral. Ahora, lo que pasa con ibogaína es que, a diferencia de la psicoterapia convencional, donde siempre existe un fenómeno que se llama resistencia, que es cuando uno no quiere contarle al terapeuta o al psiquiatra o al psicólogo las cuestiones más delicadas o con más escozor de su ser, y a veces ni siquiera uno está consciente de que existan. Sin embargo, con ibogaína se dan dos fenómenos: uno puramente bioquímico en cuanto al control del consumo de la sustancia, y otro que es siempre también bioquímico, pero la experiencia subjetiva del enfermo, que es esa introspección en la cual no existen mecanismos de defensa, no existe